Entonces voy a grabar y esta es la última ayudantía del semestre. Y te voy a explicar más o menos el... ¿Se escucha bien, cierto? Algo bajo, pero sí, sí. Ya voy a tratar de... Pucha, este nuevo. Ya, me lo compré especialmente. Bueno, un poco de contexto igual es que obviamente estos datos no fueron tomados en cualquier lugar, ¿cierto? Fueron tomados en una zona bien particular en Santiago. Bueno, entre Santiago, entre la región metropolitana y la región de Higgins específicamente, el sector de Laguna de Aculeo. Y bueno, si tienen dudas acerca de los objetivos, la motivación del trabajo, es buena idea que le echen una raíz a esto, digamos, como que fue la primera laguna, o según varios estudios, hablan de un desastre ecológico, de la primera víctima del cambio climático. Entonces es bien interesante porque donde van a trabajar, digamos, es una laguna que se secó en un contexto de cambio climático, de mega sequía en Chile, pueden echarle una mirada a la pluviometría, por ejemplo, de los últimos años, ver cómo se seca, así que es como bien interesante también, y de hecho ahí también dice el plan para recuperar Laguna Culeo, entonces es interesante por el tema de recarga de acuíferos, ¿cierto? Entonces como que tiene harto que ver con lo que se ha hecho en el curso igual, como que le hemos dado harto énfasis, bueno, a todos los métodos, pero como pudimos ver el agua, el método eléctrico se porta súper bien, y además el método sísmico también, así que eh, tiene que ver con eso. Así que pueden buscar noticias por el tema de darles el contexto. En la introducción que pedimos es un poco eso. Y en el contexto también es súper importante la introducción el tema de los objetivos. Y debido a que estas van a ser la noticia y los métodos se aplican para ciertas cosas, ustedes pueden darse esos objetivos. Y es súper importante que se den objetivos que después puedan cumplir en el informe, porque eh, la conclusión, vamos a ver, tiene que ver con la resolución de esos objetivos y, y también como que el objetivo de esto tiene que ver con el lugar en el que lo hacemos, los métodos que hicimos y por qué lo hicimos. Y el objetivo, por ejemplo, no es hacer un informe, no es hacer un trabajo, porque pasó en otro ramo de otra universidad que uno de los objetivos en varios informes era como hacer un informe. Y no, es el contexto, la laguna de Culeo. Eh, Entonces, como te comentaba en la introducción, nosotros esperamos un poco de contexto que tiene que ver con esto de la noticia, dónde fueron tomados los datos, qué está pasando en esa zona, un contexto bien general, se tienen que definir los objetivos, ojalá un objetivo general y después algunos más específicos que puedan ser resueltos de manera más clara en el trabajo y también que digan más o menos los métodos que se van a utilizar, pero obviamente sin entrar en detalle. Entonces aquí les traigo fotos de cuando se tomaron esos datos en verdad, ya que no pudimos ir a terreno. A mano izquierda tenemos unos chiquillos de algún ramo que están midiendo, creo que estaban midiendo magnetismo, que son ramos que no, son datos que no les pasamos a ustedes, pero se puede ver como en la zona que están trabajando, se ve como bastante suelta, se ve como árida, y por el otro lado tenemos una línea, se ve que están trabajando una línea para hacer el sondaje eléctrico vertical, para que vean más o menos cómo se trabaja en terreno. Básicamente se trabaja en medio de la nada. Y en el desierto se nota aún más eso. Entonces, después viene la sección, como te comentaba, que está en material docente puesto como cada una de estas secciones, viene la sección de geología o de contexto geológico, ¿ya? Para eso nosotros le pasamos eh, la carta, eh, la carta geológica, digamos, que es de esta zona. Estas cartas geológicas las realiza el CERNAGEOMIN, tienen que fijarse en la escala, y en una carta geológica hay muchas cosas, ¿ya? Lo importante es que ustedes ubiquen dónde está la laguna Culeo, y en una carta geológica es muy importante que va a haber estratigrafía. Y está la carta geológica y además hay un texto que la acompaña en otro archivo PDF y ese va explicando cómo es la composición y en qué época se depositaron. Y bueno, no sé si sabes o está en algún ramo, pero en general los estratos uno asume que se van depositando horizontalmente, entonces lo más nuevo está más arriba, salvo que vengan fallas y obviamente estamos en Chile. Entonces, con esto quiero decir que a lo mejor no necesitan entender toda la estratigrafía o hablar de periodos geológicos tan antiguos, porque todo eso sale en la carta, sino que lo que a ustedes les interesa es información útil para su geofísica. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros estamos usando métodos superficiales, vamos a llegar a capas del no sé, del Triásico, por ejemplo, es poco probable, ¿cierto?
Entonces, en muchos contextos geológicos como que uno se extiende demasiado quizás en cosas que al final uno nunca va a poder ver con la geofísica, entonces va a ser como de más. Por eso es súper importante que sean capaces de identificar en esta carta geológica las cosas que ustedes les podrían servir para la interpretación después, que les dé un contexto general, pero enfóquese en lo que les podría ser útil también o que podrían después ver con la geofísica. Porque no sacar nada con empezar a describir cada uno de los estratos o los yacimientos que hay cerca, si en verdad ese tampoco es el objetivo del estudio, porque, insisto, en una carta geológica hay mucha información y quizás la gracia de esta sección del informe es que ustedes sean capaces de familiarizarse con una y sacar la información útil que les pueda servir para este informe. Ya, así como los geólogos opinan que la geofísica es una herramienta para la geología, yo aquí estoy diciendo que aquí la geología tiene que ser una herramienta para la interpretación geofísica. Así que bueno, después viene la sección de procesamiento de datos. Esto es súper importante porque aquí ustedes van a explicar cómo están haciendo los modelos, el programa que están ocupando, las suposiciones que están usando. Entonces, aquí quiero destacar 3 puntos importantes, que es el dato crudo. Nosotros, en el caso de sondaje eléctrico vertical, pasamos voltaje, intensidad, y ustedes tienen que hacer un cálculo con una fórmula, con un supuesto ahí importante, y van a obtener resistividad aparente. Es importante que, por ejemplo, esté graficada la resistividad aparente. No se queden solamente con los modelos de resistividad finales, sino que es importante que, así como grafican la curva camino-tiempo, que en el fondo es solamente graficar los datos que les pasamos, también es importante que grafiquen solamente la curva de resistividad aparente, porque al final ese es el dato que hay, y ese es el que ustedes después van a generar modelos de esos datos. Al final ese es el dato que nosotros estamos tomando. Es importante que también explique más o menos cómo se tomaron esos datos, que pueden ocupar las clases para decir como, bueno, se hizo una línea, sale la descripción de cómo se tomaron los datos, si hay preguntas pueden hacérmelas por correo también. Después de la parte del procesamiento, obviamente tienen que explicar las herramientas que están usando, si están usando algún software, etcétera. Y también es súper importante los supuestos que se está ocupando, porque sus modelos van a ser, por ejemplo, de capas planas y de parámetros homogéneos. Y eso en verdad no pasa en la realidad, pero ustedes tienen que decir, vamos a hacer el supuesto de que estos datos se pueden explicar así, 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 y también las fórmulas que van a ocupar, porque esas fórmulas también vienen de supuesto, entonces tienen que tener claro las cosas que están fijando, digamos, ustedes como personas que van a hacer los modelos. Y obviamente en el resultado, que todo esto es parte del procesamiento, se va a obtener un modelo de capas planas, con resistividad o con velocidad de onda. Y es súper importante que ahí ustedes describan ese modelo según el parámetro físico. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no es importante, que aquí todavía no tienen que hacer la parte de la interpretación de este parámetro podría ser andesita o este parámetro podría ser etcétera, sino que tienen que decir, se observa una disminución en el parámetro tanto de tal magnitud o se ve un alto contraste de este parámetro, no sé si me estás entendiendo, pero en el fondo no se pongan a interpretar todavía, sino que describan ese modelo al que ustedes llegan. Y después viene la parte de la discusión. Eh, bueno, quizás aquí también es importante que a lo mejor ustedes, idealmente, y ahí es un consejo que les doy, es que, por ejemplo, el sondaje eléctrico vertical, ustedes pueden tener muchos modelos, porque vimos que ustedes pueden ir ajustando y ustedes pueden decidir la que mejor ajusta, y también tienen el ajuste automático en el IP2Win, pero pero a lo mejor un modelo va a ser más cercano a la sísmica, por ejemplo, y otro no, o uno va a tener más sentido físico, o uno va a tener como más sentido real que otro, entonces es interesante a lo mejor hacer más de un modelo y dejarlos ahí, como obtuve estos dos modelos porque los dos me dieron la misma cantidad de error y uno podría representar esto. Entonces después de la discusión es súper importante que ese modelo de resultado, ustedes digan como, bueno, las limitaciones de esto es que son capas planas, que llega a tal profundidad, por ejemplo. Nosotros sabemos que el sondaje eléctrico vertical, a qué profundidad llega, a qué profundidad podría llegar la sísmica, a qué profundidad, aquí tienen que empezar a usar la gravimetría, cuáles son las escalas de espacio, van a ver lo mismo, no van a ver lo mismo, de qué se va a ver más afectado, las posibles fuentes de error de la metodología, tanto de su procesamiento como la posible toma de datos, ¿cierto? Y aquí viene la parte importante de la interpretación de parámetros físicos. Y por eso yo digo que es importante que a lo mejor tengan más de un modelo, porque a lo mejor un modelo les va a dar más sentido físico que otro. Y también es súper importante en esta parte que busquen otro tipo de información. Otras fuentes de información, por ejemplo, eh, si estamos hablando de acuíferos, quizás como la pluviometría de la zona, o
o busquen alguna tesis que se hizo ahí, comparen alguno de sus resultados, busquen algún otro resultado de la zona o que les haga sentido, o de alguna exploración similar, para ver cómo juntan después estas cosas para una interpretación conjunta. Es decir, a través de todos estos métodos nosotros logramos interpretar que en esta zona está pasando esto, por esto, por esto y por esto. ¿Ya? La interpretación conjunta es algo súper difícil en geofísica, ¿ya? Porque a lo mejor un método no les va a coincidir, o los métodos están viendo cosas distintas. En general, eso es una cosa bastante difícil en geofísica, así que es súper importante que se complemente con otro tipo de información. Después viene la parte de conclusión, donde obviamente es súper importante que ojalá sea un punteo de si se cumplieron los objetivos o no. También es buena idea que pongan las limitaciones de los métodos, la limitación del resultado, qué complementos y proyecciones, bueno, sería la parte de recomendaciones, harían, qué harían distinto. Y aquí hay unas recomendaciones generales para el informe, traten de usar mucho el lenguaje técnico. Recuerden la tercera persona impersonal, se observa que... y esto es súper importante y yo creo que se dieron cuenta cuando estuvieron, bueno, hablo en plural, Nico, cuando vimos los papers, que en general vimos que muchos papers eran bastante cautelosos respecto a las afirmaciones. O sea, esto, nos llegan y dicen, esto es esto, sino que podría ser esto por esta razón, pero dejan el margen de incerteza que tiene que ver con la geofísica, ¿cierto? La geofísica no es 100% certeza. Entonces, cuidado con ser demasiado, ¿cómo decirlo? No sé la palabra, eh, como que sea una única verdad, por ejemplo, sino que se tenga claro de que los métodos tienen sus limitaciones, el resultado puede ir variando, etcétera, porque al final eso en la vida real va a distinguir harto un buen informe de otro. Cuando un informe es capaz de decir algunas cosas, pero de tener claras las cosas que no puede ver, es mucho mejor un informe que intenta satisfacer lo que se buscaba, pero en base al final como al requerimiento. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo conversé con una geóloga que trabajó harto tiempo en una minera como gerente general, de hecho, y a ella le llamaba la atención que muchos informes de geofísica, ella no era como la geofísica que había visto en mi universidad cuando lo dio, sino que eran demasiado afirmativos, como que veían todo lo que se pedía, como que todo se veía, como que todo calzaba, como que todo era perfecto. Y ahí uno se da cuenta que a lo mejor el informe no es tan bueno, porque no es capaz de ver la incerteza y la geofísica no te puede dar certeza. Entonces, para el día de mañana, si les toca ver un informe de evaluación geofísica y ven que algo es demasiado claro y no hay siquiera un cuestionamiento a eso, como que tengan ojo con ese tipo de informes. Ya en la geofísica en general hay que ser súper cauteloso con las afirmaciones. Y aquí tengo un tip de cómo buscar referencias, es decir, artículos, eh, en qué página, cómo buscarlos, cómo citarlos, porque hay una forma muy fácil en Google Scholar, pero antes de eso voy a dar como los, te voy a dar como los tips de los métodos. Por ejemplo, es súper importante que la parte de discusión es la gravimetría, así como en la gravimetría, por ejemplo, damos los puntos del perfil y damos como el perfil en una figura. Pero sería súper importante que dibujen el perfil en planta en Google Earth, por ejemplo, como para que tengan, como para que sepan por dónde va, si va por el mismo lugar que el CEP, si va por la misma línea que la sísmica, si es más largo. Es súper importante que interpreten solamente a lo mejor el perfil de Bouguer porque es lo que no está modelado, sino es lo que se llegó como dato un poco más procesado que les damos nosotros. También es súper importante el tema de las densidades porque se modeló un basamento y un sedimento y se les da ciertas densidades, entonces sería interesante que revisaran a qué corresponden esas densidades o por qué están bien o que justifiquen el uso de esas densidades o si ustedes habrían ocupado otras. Y es súper importante que se den cuenta que aquí hay métodos que tienen distinta resolución espacial. Hay un método que obviamente tiene un mayor alcance espacial que otros, por ejemplo, entonces es súper importante que se den cuenta de eso. En el sondaje eléctrico vertical, de nuevo, es súper importante que grafiquen la curva de resistividad aparente, porque al final ese es el dato. Que tengan ojo con qué profundidad efectivamente pueden llegar a la misma profundidad que gravimetría, pueden llegar a la misma profundidad que sísmica. Es
es justificable que con ese punto estén caracterizando toda la zona que quieren caracterizar, y por eso un buen tip es hacer más de un modelo. En el IP2Win, como pueden cambiar harto, la idea es que a lo mejor lleguen a un modelo, y recuerden que los modelos más, en general, los modelos más simples son los más aceptados también. O sea, poner 10 capas no tiene mucho sentido. Bueno, y la sísmica, de nuevo, graficar las curvas camino-tiempo, identificar las pendientes, pero al final ese es el dato que nosotros estamos dando. Y de nuevo también tengan cuidado, ¿a qué profundidad podríamos llegar con la sísmica? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido este espesor? Eh, Acuérdense que hay un trade-off entre espesor y velocidades, así que, así que ahí pueden discutir eso. Y ahora voy a dejar de compartir. No sé si tiene alguna duda de eso, Nico, al final me vaya a hacer las preguntas. Ahí está la pantalla. Ya, súper. Entonces aquí debería ver toda mi pantalla. Y bueno, en la referencia a qué me refiero con número de figura y número de tabla, que en general en los informes se ocupa harto referenciar la figura. Figura 1, 2, 3, 4, 5, las tablas 1, 2, 3, cosa de que al nombrarla en el texto uno no diga cómo se puede ver en la figura. Y hay muchas figuras en los informes, sino que en la figura tanto se puede ver qué. Entonces, por eso como que va a quedar todo más ordenado, y es súper importante ese orden. Eh, y aquí vamos a ver cómo buscar referencia. Entonces, en general se ocupa Google Scholar, o yo ocupo Google Scholar, que en el fondo es el Google académico, ¿ya? El Google académico permite buscar artículos académicos, artículos en español, artículos de todas las revistas había y por haber, artículos incluso de páginas web. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo buscar, yo sé que fue la Laguna de Aculeo, por ejemplo. Aculeo, Chile. Y van a haber algunos artículos que van a estar disponibles y otros no. Ya eso es como lamentable, porque ahí habría que ver cómo lo hace la universidad para dar acceso a algún tipo de estos trabajos. Entonces, por ejemplo, aquí yo me encontré una estratigrafía entre el Jurásico y el Cretácico en la Laguna Aculeo. ¿Me servirá? Entonces yo puedo hacer clic ahí, me va a llevar al artículo, y en este caso está disponible el artículo. Y lo puedo ver, y puedo ver si me sirve. Bueno, mi internet está un poco lento, pero debería verse. O por ejemplo, aquí tenemos otro artículo, y también está disponible en línea, sin ningún problema. Y por ejemplo, a lo mejor estos artículos pueden tener imágenes interesantes, me pueden ayudar a complementar el estudio, me pueden ayudar para el contexto, para la introducción. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes bien interesantes. Y obviamente esto tiene que ir referenciado en la sección de referencias del informe, que está al final. Y la gracia de Google Scholar es que uno puede ver aquí, en estas comillas, que es como cita, y si uno hace clic, les aparece varios formatos. Yo les recomiendo que ocupen el formato APA. Entonces después ustedes copian y pegan en la parte de referencias en su Word, y así va a estar bien citado y bien referenciado. Y ese es como el tip. No, no tenía ni idea que se podía hacer eso. Es maravilloso. De hecho, Sí, está muy bueno. así que eso sería, no sé si tienes alguna duda, Nico, ya más específica de todo lo que comentamos, pero claro, te recomiendo harto usar Google Scholar, y yo sé que la universidad, si ustedes están conectados a VPN, va a tener acceso a ciertos artículos también, pero la idea es que busquen, van a encontrar tesis, van a encontrar ese tipo de cosas, y lo más probable es que en español, así que la idea es que complementen harto este trabajo, porque lamentablemente lo fuerte del ramo también era la toma de datos, y eso está un poco más débil porque pandemia. Pero la idea es que entreguen un informe que al final demuestre que son capaces de analizar los datos, de dar una interpretación, de ser eh, conscientes de las certezas y de la incerteza de los métodos. Así que eso, esperamos unos buenos informes, porque han sido muy buenos estudiantes todo el semestre, así que ya han visto harto cómo se concluye, cómo trabajan las metodologías, los artículos, se han dado cuenta cuáles artículos son buenos y cuáles no, y por qué.
Así que esperamos que eso también les ayude a escribir. Eso. No sé si tienes alguna duda. Si quieres, dejo de grabar Eh, ahora para que me hagas preguntas más tranquilo. Como quiera. ¿Ya? Eh, Sobre las referencias, solo es necesario citarlas como el final, o si pongo, no sé, una frase, una cita o una tabla, también tengo que citarla ahí. Claro, la idea es que pongas, se puede citar de varias maneras, pero puede aparecer incluso en Word está la opción de las citas como que poner un numerito. Entonces, no sé, en la bibliografía aparece un numerito 1 chiquitito y después eh, tú al citar puedes Ah, poner un 1 chiquitito o puedes decir el nombre de los autores y el año. Por ejemplo, Anderson, 2000, según Anderson 2002, la Laguna Culeo se secó tal año. Eh, si sacas una imagen, es bueno que en el caption o justo donde dice figura 1 puedes poner como figura 1 que representa imágenes satelitales de la Laguna Culeo extraído de tal parte. ya. Incluso puedes usar páginas web, el CR2 tiene varios artículos que hablan de la mega sequía, por ejemplo, y todas esas cosas pueden usar como que, en el fondo, aquí quiero que vean como el uso de... Aquí hay un problema chileno que es la sequía, ¿cierto? Se están secando las cosas y porque es interesante saber si hay agua, qué interesante que estamos buscando con la geofísica al final, y que al final se puede aplicar después en la región o ese tipo de cosas. Si al final ustedes son ingenieros geólogos, entonces van a tener este gran problema y van a tener que tener herramientas para analizarlo y tratar de solucionarlo. Como vimos acá, hay una idea de cómo recuperar la laguna, este año cayó más agua, qué va a pasar con el acuífero, etcétera. Ya. Y los tips que mencionaron en eso de tips, métodos, sí, eso es como para armar el informe, o sea, o es como para, O sea, por ejemplo, sí, porque por ejemplo, cuando mencionó que era recomendable graficar la resistividad o la curva camino-tiempo, eso me imagino que hay que ponerlo en el informe entonces, pero sí. los otros tips son como, O sea, al final en el informe nosotros tenemos que ver reflejado toda su interpretación, todo su análisis, todo su procesamiento. Al final el informe para nosotros es como cómo hicieron todo. Pero además esto entonces estos tips son como para ayudarnos como a interpretar. ayudarlos para interpretar, que no les falte algo, que es súper importante que aparezca, por ejemplo, la curva resistiva aparente, no, porque ese es el dato que ustedes van a procesar después o el que se va a generar el modelo. Eh, Estos tips, por ejemplo, lo del alcance espacial es para que los comparen, para que puedan hacer la interpretación Ah, ya. conjunta o no, porque en el fondo sí sirve para el informe, pero en el informe para escribirlo tienes que haberlo como analizado y esto también te sirve para el análisis. Eh, Y ya. de nuevo, la profundidad efectiva, qué puede variar, a lo mejor por cierta condición el CEP va a ser más profundo o no. Acuérdense que vimos hartas cosas de qué pasaba si hay una capa muy conductora, si hay una capa muy resistiva. También, por ejemplo, aquí están las imágenes de cómo era el terreno, que también podría decir algo de las primeras capas. Ahí hay harto donde echar mano. Pero claro, aquí en el fondo es como más o menos los tips para que vayan haciendo las partes, que no puede faltar, que esperamos nosotros que aparezcan en ciertas partes también. Esto del parámetro físico es súper importante porque algo que nosotros vimos todos los trabajos, ¿cierto? ¿Qué parámetro físico se está interpretando? ¿Cómo lo interpretan los autores? ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo interpretarían de la misma forma ustedes? Entonces, en vez de evaluarlo o criticarlo de otros autores, ahora lo tienen que hacer ustedes. Ujú. Es un poco eso. Suponemos que tampoco es algo tan distinto a lo que se ha visto el semestre, porque al final vieron cómo se toman datos y se procesan y después se escriben, digamos, y lo presentaron a todos los compañeros y vimos hartos casos de estudio, digamos. Así que esperamos que no sea tan difícil. Cualquier cosa tienen hasta el 4 de septiembre. Así que hay harto. No sé, por ejemplo, si has trabajado arte con una carta geológica. Yo creo que sí. Sí, sí, hemos visto. Por ejemplo, acuérdense que yo subí una guía también de cómo usar Google Earth y cómo quizás
pegar la carta geológica en un Google Earth y ver qué cosas se podrían ver en el perfil de gravedad, por ejemplo. Hay hartas cosas que pueden hacer. Eh, obviamente, aquí yo estoy hablando de como del informe ideal, que ni siquiera sé si yo sería capaz de hacerlo, pero esperamos como que Es- esperamos que estén todos estos puntos al menos. Como, como que eso es lo que se espera al final del curso, que sean capaces de tomar datos, analizarlos, interpretarlos y entregar un informe. Si al final eso es lo que hace un geofísico de profesional, digamos, como que toma datos y los entrega un informe a gente que a lo mejor no sabe mucho del tema. Y en este caso a lo mejor ustedes van a tener que evaluar informes o incluso van a tener que hacerlo. ¿Sí? Nadie sabe para quién trabaja el día de mañana y a lo mejor estamos todos estudiando la mega sequía después. es- Así que eso, Nico, no sé si te queda alguna otra duda. Obviamente con Laura siempre, siempre, siempre estamos disponibles por correo para juntarse, si es necesario, por Zoom. Así que Ya, lo no que estoy sí, bien por ahora. no lo ¿Mm? dejes para última hora. No. Eso sí, por favor, no. Eso no. En función de sus necesidades vayan avanzando, se pueden repartir, acuérdate que en pareja. Así que no sé. Eso. Ya, Estamos entonces. No se sumó nadie. Así que, bueno, antes de despedirme voy a hacer el cierre, así que esta fue la última ayudantía de Prospección Geofísica año de pandemia 2020.